Cordial saludo para todos. El día de hoy estaremos realizando el análisis de lineamientos curriculares de Ciencias Naturales. Nuestro grupo está conformado por Elsie Catimán Guavabe, Diana Paola Maldonado y mi persona Ingrid María Pintos Martínez, todas estudiantes de la Corporación del Caribe SECAR. Antes de comenzar, miremos los curriculares, son todas aquellas orientaciones pedagógicas y curriculares definidas por el Ministerio de Educación Nacional en pos de apoyar el estudio de implementación y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales. Todo esto definido en el artículo 23 de la Ley General de Educación. Los lineamientos curriculares culturales tienen como propósito señalar aquellos horizontes deseables que se refieren a aspectos fundamentales y que permiten ampliar la comprensión del papel del área de ciencias naturales en la formación integral de las personas. El día de hoy estaremos compartiendo lo que tiene que ver con la primera y segunda parte de este documento. La primera parte hace referencia a los referentes teóricos. Esta vez solo mencionaremos un componente de referentes psicocognitivos, que es la creatividad y el tratamiento de problemas. Resalta aquellos elementos que articulan con el concepto de creatividad y solución de problemas, los cuales han sido una de las principales estrategias que se han recalcado en los lineamientos curriculares del área de ciencias naturales. Y muchas veces cada uno de estos elementos son pasados por alto o no se les da la importancia que se merece. Dentro de ellos tenemos la imaginación, la crítica, la comprensión, la motivación, la observación, la experimentación, la flexibilidad y la originalidad. Todos ellos entrelazados traerán consigo excelentes resultados para el desarrollo integral del individuo. En sí, un problema cognitivo, pues se habla del planteamiento de problemas, ¿cierto?, como estrategia en el área. Trata sobre la imposibilidad que experimenta un individuo de prever desde su forma de concebir lo real algo que sucede en lo real. Entonces, a partir de ello existen dos formas en que pueden presentarse un problema. Por insuficiencia, que es aquello que ocurre inesperadamente y por lo tanto ocasiona en el estudiante asombro. Y por incongruencia, que es aquello que era imposible de que se presentara, pero que en efecto ocurre. Lo tal, con lo que se promueve en el estudiante esa emoción de desconcierto y por lo tanto ambas promueven el interés de los estudiantes hacia lo desconocido y la curiosidad ante diferentes eventos que se les puedan presentar. Existen dos formas para llegar a un problema: de forma espontánea, que cuando es el mismo estudiante quien llega a ese desequilibrio intelectual por llegar a dicha problemática, y el inducido, que es su misma palabra lo indica, es el que induce, es cuando el profesor induce al estudiante a llegar a ese problema y analizarlo a fondo. Existen también tres circunstancias en las que se puede utilizar o producir un problema: de forma empírica, y es cuando se se origina por medio de la observación un proceso nuevo, un conocimiento nuevo. El problema teórico experimental, ya cuando ese proceso nuevo también genera una nueva manera de concebir lo real. Y el problema teórico, que ya es un poco más profundo, es el análisis lógico-matemático propio de las teorías científicas. Entonces, todos estos problemas se tratan de enfatizar en el estudiante en el área de ciencias naturales. Sin embargo, es importante resaltar que Jean Piaget dice que los problemas espontáneos reequilibran el pensamiento mejorante del estudiante, por lo tanto se deben promover bastante en el aula. Y comenzar desde los problemas empíricos hasta llegar a los teóricos, de lo más simple a lo más complejo. En este sentido, la integralidad de la ciencia y la armonía exigen que se desarrollen procesos de pensamiento y de acción propios del quehacer científico.
no se desconozcan los estrechos vínculos que tienen el área con el placer estético, la producción artística, la parte emocional, disciplinaria, metódica y todos estos aspectos. ¿Por qué se habla de desarrollo de pensamiento científico? Pues porque precisamente es algo que genera parte del desarrollo integral del ser humano en diferentes motivos, porque nuestro sistema social está determinado hoy en día profundamente por la ciencia y la tecnología, y quien la desconoce pues no la va a comprender. Sin una buena formación en la ciencia, el ser humano pues, no podrá enfrentar problemas desconocidos de forma exitosa, sino que siempre va a estar inmerso hacia una misma realidad y va a caer en la monotonía, no va a ir más allá de lo que los graves problemas de energía o recursos que hoy día estamos vivenciando estas generaciones y que probablemente las futuras van a vivenciar, necesitan de un enfoque científico para generar esa formación por el mejoramiento de una sociedad y por ser agentes de cambio en el mundo. Cabe aclarar que con esto no se quiere decir que en la ciencia se deba implementar los contenidos que ya están estipulados, sino por el contrario, hacer énfasis en los aspectos más importantes de mayor interés y aplicabilidad en el aula, y así dejar atrás esos aspectos memorísticos propios de la escuela tradicional. Segunda parte, encontramos las implicaciones pedagógicas y didácticas. Parte de la introducción de sectores del mundo de la vida y regresan al mismo, y en este recorrido pues se toma en consideración diferentes aspectos como el contexto escolar, los objetivos, contenidos, procedimientos de acción, estrategias metodológicas que facilitan y que conllevan al estudiante a la construcción del conocimiento. Es importante destacar el rol del educador, pues el mejoramiento de la calidad de la enseñanza de las ciencias naturales se ve efectivamente favorecido por el compromiso real del docente como miembro importante de la comunidad educativa. El educador es entonces esta persona que tiene a cargo la enseñanza y como tal actúa como posibilitador, comunicador, transformador, transmisor de valores primordialmente, mediador, líder, y sus liderazgos repercuten no solo en los estudiantes, sino en la sociedad en general, investigador pedagógico inalcanzable. Entonces, toda esta renovación pedagógica y didáctica que realizan los docentes es lo que debe convertirse en esta corriente transformadora en la educación del país, que atiende al principio fundamental de la misión de ciencia y tecnología, que es la libertad pedagógica del maestro, entendida como el espacio autónomo, porque un proceso docente debe ser autónomo y generar autonomía en los estudiantes para el desarrollo de su labor profesional. La libertad debe ser ejercida desde el marco oriental del Estado, y el Estado pues, a su vez debe comprometerse a mejorar la calidad educativa, prestando todas aquellas o actuando ante las necesidades educativas presentes. Todo docente debe conocer el papel fundamental que juega la escuela en el proceso educativo, estar conceptualizado con diferentes términos como enseñanza, educación, etcétera, ver las relaciones entre no solo los estudiantes, sino la comunidad educativa, y apuntar en su quehacer hacia la calidad de la misma. Bueno, la ciencia y tecnología están, como anteriormente habíamos mencionado, los valores, que están bastante impregnados en los valores conceptuales y los valores constitutivos. Entonces, para una construcción permanente de valores es adecuado a las necesidades para una mejor sociedad en términos de la vida. Todo profesor pues, de ciencias naturales debe estar apuntando a eso, no solo de ciencias naturales, sino de todas las disciplinas. El rol del educador, pues según Gottstein, debe tener en cuenta varios valores como la solidaridad, la tolerancia, autonomía y responsabilidad, para que pues, pueda existir esa armonía entre la ciencia, tecnología y el contenido. Y así promover la construcción de una nueva ética ambiental, que es lo que se quiere en el área de ciencias naturales. A continuación, mi compañera hablará sobre la enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental. Bueno, fíjate que la enseñanza de las ciencias y la educación ambiental las ciencias naturales y la educación ambiental deben enfatizar en los procesos de construcción más que los métodos de transmisión de resultados. Se deben estimular los
estudiantes a adentrarse más allá de los límites de cada disciplina, ya sea biología, física o química, propiciar la construcción de una conciencia ética. Relaciones hombre, sociedad, naturaleza, ciencia, tecnología. Entre ellas tenemos que se establezcan aportes desde diferentes perspectivas, resaltar la dimensión social y práctica de la ciencia y la tecnología en sus dos versículos más los tiempos más sobresalientes. Bueno, se dice que la enseñanza de las ciencias se trata de propiciar al hombre para la trayectoria de su vida. Se dice que esto se hace por medio del conocimiento y métodos y estrategias de aprendizaje en desarrollo a las problemáticas del entorno y el medio que nos rodea. Educativo en la ciencia natural y educación ambiental. Debe ser un acto comunicativo en el que las teorías defectuosas del alumno se restauran, en otras menos defectuosas bajo la orientación del profesor. A menudo las estrategias utilizadas en la escuela no hacen posible la confrontación de teorías o principios y generaciones de la realidad cotidiana del alumno. Dice que la misión del profesor de las ciencias es la de hablar un diálogo. Nadie tiene la verdad absoluta. También dice que la importancia de las ciencias es enseñar y comprender la complejidad de la naturaleza, ayudando a los niños a desarrollar habilidades pertinentes donde se enfoque a descubrir y a explorar nuevos conocimientos. Se dice que la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales y la educación ambiental, al igual que la ciencia, muchas veces las preguntas son más importantes que damos a la misma respuesta. Dice que el proceso constructivo de la ciencia se dirige fundamentalmente por la forma como se plantean las preguntas. La pregunta es una excelente medida de la comprensión de un sistema de conocimiento. Uno de los factores inmensamente limitantes de nuestro sistema educativo, precisamente el tiempo tan escaso que le dedicamos a las preguntas en el desarrollo de temas de las clases. Esto quiere decir que hoy en día se plantea una pregunta y ya se le quiere dar soluciones. No se toma como el tiempo necesario para dar una verdadera respuesta o una verdadera enseñanza a esta pregunta. Dice que el error es un momento más del aprendizaje y nunca algo indeseable que debe prospectar. Acá nos muestra también el lenguaje científico y la enseñanza de la ciencia natural en educación. Dice que las ciencias naturales de educación ambiental se expresan primero en el lenguaje natural y después en el lenguaje formalizado. Entonces aquí mostramos una imagen de una planta, bueno, por medio del oxígeno, el dióxido de carbono, los minerales y el agua. Nos muestra también que es monosémico, no debe haber contraindicaciones y debe existir la forma de relacionar todos los fenómenos de los cuales da cuenta. Exige en forma implacable un sustento empírico para toda afirmación que se haga en el seno de sus teorías. Se dice también que toda persona para comunicar utiliza su propio lenguaje, ya sea natural, que se pueda comunicar a través de las señas, los símbolos,
orales o escritos y gesticulaciones. Dice que el maestro debe tener esto siempre muy claro y debe entender debe entender el Ministerio de Educación Nacional que el lenguaje duro es un punto de llegada y nunca uno de partida. Siempre tenemos que tener en cuenta en este caso, pues, un punto de llegada en cuanto al lenguaje, ¿no? Dice que desarrollar trabajos que permitan al educando a analizar los procesos evolutivos del conocimiento científico a través del tiempo, o sea, su transformación histórica en el cual se dan los cambios y rupturas de paradigma. Bueno, aquí continuamos con el papel del laboratorio. Entonces nos dice que los alumnos y el profesor, al igual que los científicos, van al laboratorio para interrogar a la naturaleza con el fin de confirmar o rechazar su hipótesis. ¿Qué nos quiere decir? Que el estudiante debe ir al laboratorio con su mente bien preparada. Entonces, ¿por qué? Porque si no lo hace, entonces pues no va a haber una hipótesis o no va a tener una hipótesis clara de lo que va a hacer o del resultado que va a tener dicho experimento. Entonces, por eso se dice que el estudiante debe saber qué experimento va a realizar, debe tener ya más o menos una idea clara de su resultado o de la hipótesis que va a tener este experimento. Y de acuerdo a eso se debe realizar un análisis o un conversatorio, puede ser con sus compañeros o con el maestro. Seguimos aquí con el proceso de evaluación. Entonces nos dice que la evaluación en cuanto a un proceso reflexivo y valorativo del quehacer humano debe desempeñar un papel regulador, orientador, motivador y dinamizador de la acción educativa. Entonces aquí tenemos ciertos objetivos que dicen que es decidir sobre la promoción de los alumnos, sancionar a los alumnos, controlar el cumplimiento de los programas, y se dice que la evaluación ha sido entendida como un instrumento de medición del aprendizaje y ha cumplido un papel selectivo dentro del sistema educativo. ¿Por qué? Porque dice que la evaluación debe ser constante. No se debe realizar solamente, algunos docentes cometen el error que solamente lo hacen a final de la unidad, a final del periodo o a final del semestre. Entonces no es así, la evaluación siempre se debe realizar durante todo el proceso de aprendizaje. También tiene unas funciones que dice que debe jugar un papel orientador e impulsador del trabajo de los alumnos. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que esto está relacionado con el docente. El docente debe ser un mediador y debe desempeñarse porque sus alumnos tengan un buen aprendizaje. Debe ser integral. ¿Por qué debe ser integral? Porque se debe tener aquellos aspectos más relevantes del aprendizaje de la ciencia, como las actitudes, la comprensión, la argumentación y métodos de estudio. Debe ser permanente, como lo mencioné anteriormente, debe ser constante la evaluación, se debe realizar en todo momento. Realizar evaluaciones diagnósticas, se dice que para detectar aquellas ideas previas o ideas intuitivas que poseen los estudiantes sobre dicho tema. Entonces, por eso es que debemos realizar esta evaluación. La evaluación formativa nos dice que durante el proceso de desarrollo de la unidad, entonces se debe realizar esto sobre dicho tema, ya que no es solo porque se le asigne una nota, sino que también porque tenga un buen aprendizaje o conocimientos.
Sigue las sumativas. Entonces esta nos habla que son sobre exámenes donde comúnmente se realiza falso, verdadero, correcto o incorrecto. Pero estas evaluaciones deberían ser más interrogantes, o sea, donde la persona pueda pensar y pueda concretar una idea sobre dicho problema. Y siguen las autoevaluaciones periódicas. Entonces, ¿esta qué quiere decir? Que es donde se evalúa claramente al docente y al estudiante. Entonces, donde se observa su actitud y valoración de su profesión de educador, donde se observa su dedicación, su responsabilidad, su desempeño, su preparación y dominio de clase, que es importante, porque de qué sirve que un docente llegue a la clase y no sepa nada sobre el tema y quede perdido, igual que los estudiantes empiecen a realizar preguntas y no sepa responder. Entonces eso es muy importante. Y la actitud hacia el conocimiento y profundización teóricas y formas de relacionarse con los alumnos, que también es muy importante. Dice, una alternativa didáctica. Entonces, la alternativa es un congruente con los fundamentos epistemológicos y pedagógicos, teniendo en cuenta su doble objetivo. Tiene dos. Entonces, el primero es proponer en forma clara un procedimiento general para enseñar las ciencias ilustrado con ejemplos. Y el segundo es fundamentar una propuesta en una reflexión epistemológica y pedagógica. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que esto se trata de una sugerencia o una alternativa que puede ser aceptada o dejada de todo, o dejada de lado, pero si se acepta y se quieren obtener buenos resultados, es necesario seguir los consejos, y esto no puede ser interpretado como una imposición, sino como una decisión. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, se trata de que los conocimientos se deben prevalecer y nos debemos centrar en los diferentes componentes, como está anteriormente, como lo dije, que está el buen consejo. El docente debe ser el mediador de dar buenos consejos referente a lo que estamos trabajando, que es la ciencia, para que así mismo el alumno experimente el mundo de la vida. Se debe tener en cuenta el docente debe tener en cuenta primero que se debe iniciar cualquier tema nuevo planteando un problema del mundo de la vida relativo a él o a temas relacionados. Segundo, asegurarse de que todos los estudiantes hayan entendido el mismo problema, porque en ocasiones pasa que a veces el docente no se da a entender claramente, y a veces uno entiende de una forma diferente y otros de otra forma diferente, y no van a obtener el mismo resultado. Iniciar una discusión sobre el problema, siempre se debe realizar preguntas sobre el problema, analizar antes el problema. La cuarta, realizar un balance de las implicaciones para el modelo de los resultados del experimento. Entonces, es el momento de la reflexión. Ahí es donde los estudiantes, junto con el docente, llegan a la reflexión de dicho tema, si le funcionó, si no le funcionó, qué resultados tuvo el problema o qué resultados tuvo su experimento. Y el quinto es: invita a los estudiantes a establecer implicaciones de nuevo modelo construido, entonces nuevos experimentos. Entonces ahí es donde el docente debe promover a los estudiantes a que experimenten nuevos retos, nuevos problemas, nuevos experimentos y nuevas relaciones que se derivan de él. Tenemos los objetivos entonces de la ciencia, naturaleza y educación ambiental. Entonces tenemos el general, que el estudiante desarrolle un pensamiento científico que le permita contar con una teoría integral del mundo natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo humano integral,
equitativo y sostenible, que le proporcione una concepción de sí mismo y sus relaciones con la sociedad y la naturaleza armónica con la preservación de la vida en el planeta. Y los específicos, entonces tenemos aquí unos que es construir teorías acerca del mundo natural, formular hipótesis derivadas de sus teorías, diseñar experimentos que pongan a prueba sus hipótesis y teorías y desarrollar el amor por la verdad y el conocimiento. Por último, entonces tenemos que la tercera parte, que es un ejemplo de aplicación de los lineamientos. Entonces dice, una propuesta curricular para el área de ciencias naturales y educación ambiental. Entonces lo dividimos en 3 partes. En algunas menciones que son 4, son 6, pero realmente las fundamentales son 3 y de ahí se desglosan las demás. Entonces tenemos la primera, que es la educación. Es un proceso que debe estar centrado en el alumno. Segundo, las ciencias son una forma de conocer del ser humano que puede ser entendida como continuo de diversos niveles de los procesos en cuyos extremos se pueden encontrar las ciencias naturales, que estudian los procesos físicos, químicos y biológicos. Y el tercero es que todo conocimiento proviene del mundo de la vida y tiene sentido solo en él. En forma más amplia, el conocimiento científico es una construcción social que tiene como objetivo final la adaptación vital de la especie humana. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que para centrarnos en el mundo de la ciencia y del medio ambiente, entonces el sujeto, el centro, es el estudiante. Porque nos dice, aquí tenemos una pequeña imagen donde nos muestra que la columna rectora, la columna dadora de sentido, el sujeto que conoce, que es el estudiante, el mundo de la vida y el conocimiento científico. Entonces, ¿qué nos dice? Entonces, la columna rectora, bueno, el estudiante es el centro de todo lo que está aquí alrededor, de todos los conocimientos, y él es el que absorbe toda la información de la columna rectora, de la columna dedora, que es la información de su alrededor, y el mundo de la vida es lo que le proporciona a él. Y para que tenga un conocimiento científico tenemos que pasar por estos 4 que están aquí, por estos 3, perdón, por esos 3, que la columna dadora, que es información de los demás, el mundo de la vida, igual, que también es información que nos transmiten, y asimismo tener un conocimiento científico. Entonces, para poder eso tenemos que relacionarnos con todo el mundo, conocer todo, experimentar, observar y asimismo relacionarnos consigo mismo y con los demás. Y a continuación tenemos unas pequeñas ilustraciones. Ya, bueno, espero haya sido de agrado. Aquí tenemos estas ilustraciones que tenemos aquí, que hablan sobre el papel que juega el laboratorio, la inculcación de valores, la formación integral de cada individuo y la conciencia ética que se quiere desarrollar dentro de él. Muchísimas gracias por su atención.